Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. El bosque predador. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece, toda su historia y personajes pertenecen a Time Moon. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 14. El bosque predador. Ambos estaban callados, mirándose el uno al otro. Finalmente, a pesar del posible peligro que representaba la chica que tenía enfrente, Shirou decidió arriesgarse. De todas maneras, si lo que al Trouge le había dicho era cierto, entonces Manaka no lo mataría sin pensárselo. ¿Por qué intentas ocultarlo?, comenzó el pelirrojo. No lo entiendo. Shikun, ¿qué tanto recuerdas?, preguntó ella interesada. Pero tranquila, o al menos, eso aparentaba, porque en el fondo se encontraba enormemente preocupada. Si hubiera tenido esta conversación años atrás, él hubiera respondido de inmediato y sin pensárselo mucho. Pero, el haber convivido con Magus durante varios años, le había enseñado cierta precaución. Recuerdo que eres parte de una familia de Magus, y que te conocí en este parque hace casi una década. ¿Estoy en lo correcto? Esto era mentira, lo único que Shirou sabía con seguridad era que Manaka y él se habían conocido en este parque, que a su versión más joven le había llamado la atención y, que, durante casi una semana, estuvo intentando hablarle para que ella comenzara a abrirse hacia él. Sabía que, con el paso del tiempo, ellos se habían vuelto cercanos y jugaban constantemente en el parque junto con Tachie y Ayaka, el cual, curiosamente, era el nombre de la hermana menor de Manaka. Esta llevaba el mismo nombre que su compañera de clase, cosa que no era muy extraño. Sin embargo, tanto su supervivencia contra el barro negro, como su afirmación de que había hecho que Sword lo forzara a caminar cuando no tenía fuerzas durante el accidente, eran pruebas más que suficientes para hacerle saber que Manaka estaba relacionada con el mundo de la hechicería. Ya veo, en el fondo, ella se había tranquilizado. Solo recuerda eso. Luego, ella volvió a sonreír con su típica sonrisa que denotaba inocencia. Sí, es como dices. Supongo que lo correcto sería volverme a presentar. Mi nombre es Manaka Sahyou. Tú y yo nos conocimos en este parque hace casi una década, aquí nos convertimos en amigos, y pasamos el tiempo juntos hasta que sucedió el accidente y, desde entonces, hemos estado juntos. Sahyou. Igual que Ayaka. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que existan dos familias de Magus con el mismo apellido en el mismo país? La lógica decía que, considerando el número de personas en Japón, las probabilidades eran elevadas. Pero, considerando el orgullo de los Magus, era poco probable que aceptaran compartir su apellido con otra familia. Además, Ayaka no le había hablado de su enormemente talentosa hermana mayor. ¿Debería? Él miró con duda a la chica. Mana-chan. Ella sonrió radiantemente. Sí, Shikun. Ayaka, mi compañera en la torre del reloj, ella es tu hermana menor. Fue solo durante unos instantes, la mirada de Manaka mostró una frialdad realmente preocupante. Sin embargo, ella volvió a su actitud habitual con la misma rapidez con la que salió de esta. Así es, Shikun. Yo también estoy tan sorprendida como tú, nuestro padre no era muy afín a la torre del reloj, así que verla estudiando allí me sorprendió bastante. Pero eso no tiene sentido, no la reconocí por mi amnesia. Pero, ¿por qué ella no me reconoció a mí?, preguntó el chico. Manaka realizó un ademán pensativo agarrándose la barbilla. Tal vez ella sufrió algo similar a lo que sufriste tú. Tal vez sus recuerdos sobre lo que pasó antes del accidente hayan sido borrados. Si lo que conocía era cierto, él fue la única persona que salió ilesa de aquel incendio. Si Ayaka había estado involucrada en el accidente que representó el final de la guerra, entonces, ¿no habría sido contada ella también junto con él como los únicos que salieron indemnes del desastre? Por otro lado, es posible que no hubiera sido llevada a un hospital y que su familia se hubiera hecho cargo. Ya veo, pero, ¿por qué intentaste ocultarme nuestra relación? No veo ninguna razón para hacerlo. Ella bajó la mirada. Esperaba evitarte malos recuerdos. ¿Malos recuerdos?, preguntó confundido.
Es cierto que, ver todo lo que he perdido es algo doloroso. Pero, Shirou sonrió. Todavía siguen siendo parte de mí, recuerdos importantes que atesoro. Puede que no vuelva a ver a mis padres o a Tachi. Pero, al menos puedo verte a ti y a Ayaka. El recordar los momentos que pasé con ambas, incluso si trae algo de dolor, no es algo que pueda simplemente obviar. Shikun, Manaka sonrió, incluso si había perdido la memoria, todavía seguía siendo el mismo chico que ayudaba a los demás con una sonrisa y era extraordinariamente terco cuando se proponía algo. No has cambiado mucho, Shikun, incluso sigues persiguiendo el mismo sueño. ¿Eh? ¿El mismo sueño? Manaka asintió. Después de un tiempo de conocernos, me confesaste que habías heredado el sueño de tus ancestros, el sueño de crear la espada definitiva. ¿En serio? Sí, sí. Y yo te prometí que te ayudaría a alcanzarlo. Por eso hablabas de que cumplirías mi sueño. Ella sonrió. Exacto. Yo te ayudaré a cumplir tu sueño de crear la espada definitiva. Después de todo, soy una magus realmente increíble, ¿sabes? Ayaka dijo que eras realmente una prodigio como ninguna otra. Ella asintió felizmente. Por cierto, Mana-chan. ¿Sí? Él tuvo cuidado para no implicarla directamente a ella con su siguiente pregunta, no sabía cómo ella podía tomárselo. ¿Sabes algo sobre la guerra del Santo Grial? Ya que tu familia estuvo presente en la ciudad cuando se llevó a cabo el ritual. Ella asintió. Sí, mi padre investigó bastante ese ritual. Pero no me dijo mucho sobre este. Entonces, es como con Rin. Su familia participó, pero ella se mantuvo alejada. Supongo que tiene sentido, para cuando la guerra se llevó a cabo, ella debió estar apenas entrando en su adolescencia. Por cierto, Shikun, dijo ella mientras se sentaba en un columpio e invitaba a Shiro a sentarse en el otro. Él aceptó la invitación. ¿Sí? Estuve despierta durante un rato antes que te durmieras, así que pude oír y ver algunas cosas. Dime, ¿cómo vas a matar al bosque de Ainash? Tienes un plan, ¿verdad? Shirou sonrió algo nervioso. Sí, algo así. Manaka entrecerró sus ojos. Shikun, ¿cuál es tu plan? Bueno, el bosque de Ainash no es el apóstol en sí, no es así. Es decir, es una canica de realidad que está siendo controlada por el apóstol muerto en el centro de este. Manaka negó con la cabeza. Te equivocas, Shikun. Ainash era un magus que se convirtió en un apóstol muerto. Él fue asesinado por la princesa blanca de los verdaderos ancestros, y esta dejó su cuerpo cerca de un árbol chupasangre. Este tomó la sangre del cadáver de Ainash, lo cual lo transformó en la segunda generación del apóstol muerto. ¿En serio? Esto tomó por sorpresa a Shirou. Aún así, la clave para eliminar a Ainash, ya sea al bosque o al apóstol, sigue siendo la misma. No es destruir al bosque entero, sino destruir al árbol chupasangre original que absorbió la sangre del apóstol muerto. La chica asintió. Pero hay cosas que pareces no haber tomado en cuenta, Shikun. ¿Cómo qué? El bosque es una especie fantasmal que se alimenta del medio ambiente y de la energía mágica, es decir, la energía mágica está bajo el control de este. Así que solo se pueden usar habilidades que funcionen únicamente con el Od, mientras que las habilidades que dependen de la energía exterior son inviables. En pocas palabras, no es posible utilizar gran parte de la hechicería. Lo sé, pero espero que esto haga la diferencia. Esto, dijo mientras se columpiaba y miraba a Shirou. Vorpal es una de mis espadas, y es específicamente fuerte contra las especies fantasmales. Shirou comenzó a columpiarse al igual que Manaka. Espero que llevarle haga la diferencia y logre debilitar lo suficiente el dominio de Ainash como para poder usar mis circuitos mágicos. HMN, no está mal, pero todavía hay algo más. Dispara. ¿Cómo piensas guiarte dentro de Ainash? Su núcleo es imposible de encontrar debido al movimiento constante del bosque. Su tamaño no es increíblemente grande, pero no es posible localizar algo que no permanece en el mismo lugar dentro del tiempo que permanece manifestado. Si logro usar hechicería dentro del bosque, seré capaz de utilizar Vercano y Raído para guiarme, así como para ocultarme dentro del bosque. Además, podré usar la runa que aprendí recientemente para mejorar mi velocidad. Espero no tardar más que algunas horas para llegar al núcleo.
No está mal. Pero todo depende de que esa arma funcione. Aún así, te enseñaré algo más, utilízalo en el caso de que te encuentres en peligro. ¿Eh? ¿Qué? Manaka comenzó a dibujar una runa delante del chico. Esta runa es Kweor, el concepto de esta se refiere al fuego sagrado que arde y consume el cuerpo de los caídos. Bajo este enfoque la runa de Kweor representa la acción purificadora y reductora del fuego mismo, en una relación muy cercana a Mispel o el fuego primigenio de la creación. Contra el bosque asesino que se alimenta de aquellos a quienes asesinaba, este fuego purificador es extremadamente efectivo. Kweor. Creo que nunca he escuchado de esta, dijo el chico confundido. Manaka sonrió. ¿Es que acaso no te lo dije? Soy una magus increíble, ahora, también quiero que aprendas esta. Ir. ¿Qué significa esta runa? Manaka comenzó a explicarle. El significado exacto de esta runa es difícil de explicar, sin embargo, pero puedes interpretarla como parte de la maquinaria de guerra. A la runa se le han dado dos posibles aspectos, el segundo aspecto, y hacia donde se encamina el significado más profundo de la runa, es la disciplina y responsabilidad que conlleva portar y saber utilizar alguno de estos objetos. En pocas palabras, la runa ayuda a usar el arma de forma más eficiente. Shiro asintió. Entiendo, si la uso con Vorpal, puede ser de gran ayuda. Exacto, pero sugiero que la uses cuando estés cerca del árbol original. Si la usas desde un principio, el bosque te reconocerá como una amenaza mucho más grande, e intentará asesinarte con más fuerza. Luego, ella se acercó al chico, colocándose detrás de este. Ahora voy a enseñarte cómo grabarlas, y más efectos que estas pueden tener según cómo las utilices. Ese sí, en este momento, Shirou se sentía un poco incómodo, Manaka estaba demasiado cerca de él, y estaba seguro que ella lo estaba haciendo a propósito. Este sentimiento no era solo por el hecho de tener a una hermosa chica tan cerca de su persona, sino que, a pesar de todo, él todavía no olvida lo peligrosa que podía ser ella y, sin embargo, estaba seguro que alejarla solo le traería aún más problemas. Durante el tiempo que duró el sueño, que para Shirou pareció mucho más de lo que debería ser, Manaka se mantuvo explicándole todo sobre estas, el cómo grabarlas, sus diferentes significados, sus efectos según cómo las utilizara, etc. Para sorpresa del chico, Manaka resultó ser una excelente maestra, asegurándose de que él entendiera sus explicaciones y ajustando sus enseñanzas a su ritmo de aprendizaje. Así estuvieron hasta que el mundo comenzó a blanquearse. Parece que nuestro tiempo terminó. Mou, ya quiero que nos volvamos a ver. Shirou sonrió. Bueno, no es como si no nos hemos estado viendo últimamente. Ella sonrió. Eso significa que me estoy recuperando. Pronto nos podremos ver en la realidad y no solo en sueños, espéralo con ansias, Shikun. Te tomaré como mío cuando llegue el momento, no te atrevas a morir hasta entonces. Esas últimas palabras le dieron cierto escalofrío, eran demasiado dulces para el significado que contenían. Sin embargo, él no pudo contestarle, pues el mundo se esfumó en cuestión de instantes. Cuando abrió los ojos, un anuncio se escuchaba por los altavoces. Apreciados pasajeros, muy a nuestro pesar, este tren se adentró en el bosque predador de Ainash. Mientras arreglamos el problema, les rogamos que cuiden de su propia seguridad. Shirou se levantó sabiendo que esa era su señal. Marie saltó de la cama y se precipitó hacia la ventana, ahí pudo verlo. Un bosque totalmente negro, casi como un mundo extraño envuelto en la oscuridad, incluso a plena luz del día. Todo destellaba con una coloración rojiza oscura, que hacía que los árboles se asemejaran a las entrañas de un animal. Si una persona observaba bien los árboles, podía notar que estos estaban cubiertos de nieve debido al clima y, más importante, las raíces del bosque y de los árboles segregaban sangre como si fuera savia. Por un momento, parecían oírse gruñidos desde dentro de este. Gray, por su parte, se levantó confundida murmurando la palabra Faker. ¿Que este es el séptimo apóstol muerto?, preguntó Marie aterrada. Incluso Rin, con su mal despertar, se levantó de inmediato y su reacción no fue diferente a la del Oranimus Pere. Sé cómo demonios terminamos aquí. Gray se acercó confundida hacia las ventanas.
Este bosque, hay algo mal en este bosque. Por un momento, la imagen de cierta Magus y el monstruo en el que se convirtió aparecieron en su memoria. Pero, en comparación, esto era realmente peor. Voy a ver. Espera. Gritó Marie. ¿Es que acaso quieres morir? Gray, dijo Rin en un susurro. Mira hacia afuera durante un poco más. 3 Magus habían salido del tren a pesar de la advertencia. Parecía que su orgullo era demasiado grande para oír a la razón. Encarnación del deseo, noble espíritu. Gritaron los 3. Normalmente, este hechizo convocaría llamas que, seguramente, usarían para quemar al bosque. Pero ninguna llama se generó y, en cuestión de segundos, las ramas de los árboles atacaron a los Magus, empalándolos y devorando su sangre en cuestión de segundos. Este es el bosque predador de Ainash, la hechicería es inútil aquí, dijo al Trouge, mientras Shirou le daba lo que parecía ser algún tipo de amuleto. Lo encontré mientras buscábamos la cabeza, dáselo al profesor cuando despierte, tal vez sea de ayuda. La princesa asintió. ¿Cómo vamos a escapar?, preguntó Gray. Tal vez si colaboramos juntos. Marie negó con la cabeza. No será suficiente. Tengo entendido que el Raíl Zeppelin tiene una carta de triunfo, un proyector de ojos místicos, pero incluso dudo que eso sea suficiente para librarnos del bosque, dijo preocupada Loranimus Pere a punto de perder su autocontrol. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, el tren ya ha sido arraigado por las ramas del bosque, no nos soltará. Lo único que podemos hacer es esperar que el conductor y la subastadora nos den una solución, habló preocupada la heredera de los Tosaka. ¿Qué piensas, Shirou-kun? Rin se volteó para ver a su compañero. ¿Qué estás haciendo? Todas se voltearon para ver al chico. Shiro estaba tomando sus espadas. Preparándome para salir. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Rin. Estás demente, Emilia. ¿Acaso no viste lo que acaba de suceder?, gritó Loranimus Pere. ¿Qué pasa con nuestro contrato? Tienes que protegerme. ¿O acaso lo has olvidado? Por supuesto que no, Lord. Pero, en este caso, la única forma de protegerla es eliminando al enemigo en sí. De otra manera, será cuestión de tiempo antes de que el bosque consuma al Raíl Zeppelin. ¿Y cómo planeas hacerlo, Shirou-kun? Siquiera tienes un plan. Shiro asintió. Sí, no el mejor, pero tengo uno. Me internaré dentro del bosque. Gracias a las herramientas que tengo, debería ser posible que logre llegar hasta el núcleo. Una vez allí, solo tengo que destruir al árbol original. ¿Árbol original? ¿Sabes lo demente que suena eso?, preguntó Rin sorprendida y preocupada. Sí, pero es nuestra única opción. Dudo mucho que, incluso movilizando a la familia Animus Pere y a la familia Elmeyoi, seamos capaces de salir de este lío con facilidad y, siendo sinceros, esta es la respuesta de los administradores del tren. ¿A qué te refieres?, preguntó Gray. Nos llamaron ayer por la noche, nos contrataron para matar al séptimo apóstol, contestó al Trouge. Esto sorprendió a los presentes. Eso es una locura, dijo Marie. Tranquilas, digamos que los administradores tienen un plan de respaldo en caso de que yo falle. Pero esta es nuestra única opción, al menos, por ahora. Luego, él se dirigió hacia Marie. Yo incursionaré dentro de Ainash, mientras tanto, Rouge se quedará aquí para protegerte, de esa manera seguiremos cumpliendo con nuestro contrato. Shirou tomó tanto a Vorpal como a Neo Calibur, después miró a su tercera arma, Black Barrel. Él no sabía si debía de llevarlo, a diferencia de sus espadas que, si bien eran pesadas, aún así eran ligeras al compararse con el peso de su rifle. Shirou podía utilizar de manera torpe a Neo Calibur con una sola mano, y a Vorpal era fácil utilizarla de esa forma. Pero el Black Barrel tenía que ser utilizado con ambas manos, era más grande y largo que sus espadas, así que tenía que cargarlo en su espalda y, por encima de todo, era más pesado que un rifle normal, y esto podría ralentizarlo. Pero, por otro lado, estaba enfrentándose al séptimo apóstol muerto, no podía escatimar en gastos o, mejor dicho, en armas. Él tomó el gran rifle y se lo cargó en la espalda. Nos vemos más tarde. Dicho esto, Shirou salió de la habitación. ¿No vas a hacer nada para detenerlo?, preguntó Rin a la princesa. Hasta tú debes saber que es una locura.
Lo sé, pero fue él quien lo decidió. Luego ella sonrió. Además, que lo deje intentarlo, no significa que lo vaya a dejar morir. Rin sentía que le iba a dar un terrible dolor de cabeza. ¿Tú qué piensas, Gray? Pero, para su sorpresa, la chica ya no estaba en la habitación. Gray salió poco después de que salió Shirou, habló al tronje. En los pasillos del tren. Shiro. Gray, ¿qué haces aquí? La chica llegó y se detuvo detrás de él. Si vamos los dos, tenemos más oportunidades de vencer al bosque. Shirou negó con la cabeza. Sí, tienes razón. Pero, si vamos los dos, ¿quién cuidará del profesor? Esto hizo que la chica bajara su mirada. Si Faker vuelve a atacar, Rin no podrá sola contra ella, la única que puede hacerle frente eres tú. Shirou no dudaba que al tronje pudiera aplastar a Faker con los ojos cerrados. Pero tampoco dudaba que, poco o nada, le importaba realmente la seguridad de su maestro a la princesa. Pero, tranquila, no pienso morir todavía. No me plantearía algo como esto si no tuviera una mínima oportunidad de lograrlo. Después de decir esto, el pelirrojo abrió la puerta, el viento helado entró en el tren. Bien, nos vemos más tarde. Gray estuvo a punto de sujetar su mano, pero se detuvo en el último segundo. Ella solo pudo ver cómo el chico se adentraba en el bosque asesino. Insegura Gray. Indecisa Gray. ¿Cuándo darás el paso adelante? Normalmente, Gray agitaría la caja de Ad para hacerlo callar. Pero, esta vez, ella creía que él tenía algo de razón. De nuevo, las palabras de Maria resonaron en su cabeza. También, la imagen de Touko viviendo tan libremente como quería, que vio durante el caso de las gemelas de Iselma, la golpeó de frente. Aún así, ya no podía hacer nada. Shirou tenía razón, llegados a este punto, si Faker llegara a atacar, ella era la única que tenía alguna oportunidad de vencerla. Sabiendo esto, ella volvió a su habitación. Por su lado, Shirou se adentró en el bosque. Una vez dio el primer paso, sintió como un escalofrío recorrió todo su cuerpo y una sensación de aprensión lo envolvió. El pelirrojo intentó utilizar sus circuitos mágicos para transformar el mana del ambiente en energía. No obstante, le fue imposible. Bien, como lo imaginaba, ahora esperemos que funcione como espero que lo haga. Shirou desenvainó a Vorpal y la alzó enfrente suyo. De repente, sintió un cambio, y sus circuitos comenzaron a poder transformar la energía mágica al mismo tiempo que el bosque le había dado desapareció a su alrededor. Bien, intentémoslo otra vez. El efecto debilitador de Vorpal funcionó anulando el dominio del bosque y permitiéndole usar sus circuitos. No obstante, parecía que el poder del bosque era tan grande que el efecto de Vorpal solo podía debilitar el dominio del bosque solo sobre él. Súbitamente, 3 ramas se lanzaron en su contra intentando empalarlo. Pero, usando a Vorpal, él las cortó rápidamente. Sin demorarse, tomó una pequeña piedra que tenía tallada la runa Vercano sobre esta. Vercano, él recordaba sus investigaciones sobre esta, la verdad más obvia está escondida en lo más profundo, y solo tú la sabrás. Es una runa que se podía utilizar de varias formas. Entre sus usos, se puede utilizar como una runa de rastreo, aunque este no era su uso más predilecto. Después, él escribió la runa, Raído, para guiarlo, con sus zapatos. Raído, el viaje es el destino. Esta es una runa más enfocada en los viajes, y también puede ser utilizada como una forma de rastreo junto con Vercano. Raído expondrá peligros ocultos a lo largo del camino para que ningún lugar extraño o nueva circunstancia pueda acecharlo durante los viajes. Junto con Vercano, forman una especie de protección que favorece un viaje seguro hacia el destino indicado. Luego, escribió Iwasa enfrente de sus ojos, el camino es duro y solitario y no hay fin a la vista. Se dice que Iwasa representa el flujo de energía mental desde el nivel de la raíz, el chakra, hasta el nivel coronario en la mente, trayendo conciencia cósmica. Obviamente, con su nivel de dominio de las runas, lo más que el chico podía hacer, era aumentar su visión aún más, además de darle cierta ayuda en cuanto a la visión espacial, aumentándola. Después de tener todo listo, él dijo el área. Time Alter, Double Axel. Mientras menos tiempo pasara dentro del bosque, mejor. Así que se lanzó a toda velocidad hacia lo profundo de este. Fuera de la dimensión del Rail Zeppelin.
Unos zombis se acercaban peligrosamente hacia un cocinero vestido de blanco que, desde el interior de sus ropajes, sacó unas pistolas mientras decía: "Cocina zombie con Jim Mario Supinera". Luego, procedió a dispararle a los zombis en la cabeza. Disfrutemos un día más de un buen zombie carbonizado. Todo esto mientras cocinaba un filete. Aquí termina la cocina zombie. Corten. El cocinero, Jim Mario Supinera, era un hombre alto y rubio. Poseía gran carisma y una fina barba. Él vestía un traje enteramente blanco. Kairi aplaudió ante la actuación de Mario, mientras Luvia lo miraba sorprendida. Al parecer, estaban grabando un programa de cocina. Kairi y Mario se abrazaron, el primero felicitando al segundo. "Buen trabajo, Jim Mario". "Gracias, Kairi". Luvia los miraba confundida. ¿Realmente este hombre tiene información sobre la torre del reloj? Por supuesto. Te lo presento, Luvia, este es mi viejo amigo, Jim Mario Supinera. Mario alzó su mano en forma de saludo. Encantado, señorita, lo sé todo sobre gastronomía y la prensa, dijo él mientras se inclinaba. Mientras conversamos, ¿le importaría si comemos algo? Luvia, Kairi y Mario se sentaron en una mesa. Mario les sirvió un filete a cada uno. ¡Qué rico! La carne está en su punto y la salsa le da el sabor justo, dijo Luvia placenteramente mientras probaba la comida. Pero esto sirvió para recordarle algo. Ahora que lo recuerdo, todavía no he probado la comida de Shero. Mario se alegró por los elogios. Muchas gracias, la salsa lleva vino de madeira y un poco de salsa de soya. Eso es estupendo. Pero, ¿podemos ir al grano?, dijo Kairi. Adelante. Tenía entendido que abordarías el Rail Zeppelin, no creo que hayas abandonado la idea por una simple grabación de último minuto, ¿o sí? Mario se puso serio ante la implicación. Por supuesto que no. Pero, Kairi, ¿sabes quiénes están dentro del Rail Zeppelin en este momento? No conozco a todos los pasajeros, pero estoy trabajando para uno. Entonces déjame iluminarte. 2 lores, un asesino de la iglesia, el jefe de una de las mafias más peligrosas en la actualidad, el hijo del asesino de Magus. Mario sonrió. Una vez que escuché que todos esos nombres estaban reunidos en un mismo lugar, decidí que esa mezcla era demasiado explosiva para mi gusto y preferí dejarlo pasar esta vez. Ya veo, ¿recuerdas el caso de los cuerpos decapitados en Londres de hace 10 años? Lo hago, todo Magus relacionado con la prensa lo hace. Se repitió un caso similar en el Rail Zeppelin, dijo Kairi mientras terminaba de comer su filete. Ya veo, en el pasado hubo 7 víctimas. Se creía que todas ellas poseían un ojo místico. No recuerdo haber oído sobre un caso así, dijo Luvia. La torre del reloj y la iglesia lo silenciaron. Solo hablaron de un par de veces en las cadenas locales. Y la torre del reloj guarda las cintas de grabación. ¿Resolvieron el caso? Investigaron junto con la iglesia y lo resolvieron, un amigo de Scotland Yard me lo confirmó. Pero, ¿qué ocurre?, preguntó Kairi. Mario colocó una mano en su barbilla. Parece que este caso está causando furor. Hace poco vino una mujer de astromancia a preguntar por ¿Una mujer de astromancia? Luvia le deslizó un cheque a Mario. ¿Podría decirnos su nombre? Mario tomó el cheque y dijo: Trisa Fellowes. Esto hizo que Kairi y Luvia se miraran sorprendidos. De vuelta al tren, Mario y Altroge habían abandonado la habitación. Realmente hace frío, dijo Rin sentada en una de las camas. No creo que la calefacción del tren sea suficiente. ¿Cómo está el maestro?, preguntó Gray. Ella estaba sentada al lado de la cama. Está bien, no sé qué hicieron Shiro y tú, pero el daño desapareció en su totalidad. Solo hace falta que despierte. De repente, una mano ensangrentada manchó la ventana. Las 2 chicas se sorprendieron, no obstante, Gray se tranquilizó un poco al ver que se trataba de Melvin que, por alguna razón, se encontraba en las afueras del tren. ¿Por qué hay alguien afuera?, preguntó Rin mientras veía cómo Melvin se desangraba. Después de unos minutos, el afinador se encontraba tomando chocolate caliente dentro del tren. Cuando supe que Waver estaba aquí, vine en helicóptero.
Pero de repente apareció este bosque que lo derribó y lo engulló. Por un momento, pensé que moriría, pero logré sobrevivir al choque y, por suerte, estaba cerca del tren y, aún así, las ramas me atacaron y casi muero varias veces. Vaya, exclamó la guardiana de tumbas. Es sorprendente que el maestro conozca al legendario afinador, dijo Rin. Sí, nos conocemos desde hace años. Melvin se levantó y se acercó a donde estaba Waver. ¡Qué tonto eres! Realmente, sigues siendo tan tonto como siempre. Podrías elegir vivir una vida mucho más fácil. Melvin acercó una mano a la frente del Lord. Gray, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Quién dejó a Waver en este estado? Melvin mostró una sonrisa bastante agresiva. Si no fui yo, ¿quién? Verás. Sin embargo, sonó un toque en la puerta. Melvin la abrió y, afuera de la habitación, se encontraban Karabo, Ivete, y Rodin. Ellos les pidieron que los acompañasen a uno de los vagones. ¿Quieren nuestra ayuda para liberar al tren?, preguntó Rin. No exactamente, es imposible liberar al tren, el bosque ya lo tiene atrapado en su totalidad. Pronto, el Rail Zeppelin será consumido dentro del dominio del bosque, y ni siquiera dentro del tren podremos utilizar nuestra hechicería, explicó Rodin. Entonces, estamos buscando alejar el dominio del bosque del tren, aunque solo sea momentáneamente, habló Ivete. ¿Pero cómo vamos a hacerlo?, preguntó la joven Tosaka. Tengo ciertos conocimientos sobre el bosque de Ainash, a veces se habla sobre este en la Sagrada Iglesia. ¿En la Sagrada Iglesia? Karabo asintió. Hemos intentado destruirlo durante siglos. Ainash, el bosque en sí, es un ser vivo que piensa y devora. Se dice que es una canica de realidad que ha mutado y es controlado por un apóstol muerto con el mismo nombre. Karabo tomó varias de sus llaves negras. Si marcamos varios puntos de las líneas ley cercanas al tren, podremos reactivarlas y alejar momentáneamente el dominio del bosque del tren. Pedimos ayuda al resto de los pasajeros. Pero todos se han encerrado, dijo Rodin. La señora de las serpientes y Loran y Muspere también se negaron a ayudar. Qué poco colaboradores son todos. Es mejor tener refuerzos, habló Karabo. ¿Nos ayudarán? Gray y Rin se miraron durante unos segundos y, viendo que no tenían otra opción, ambas asintieron. Lo haremos, dijo Gray. ¿Me permiten que yo me una también?, preguntó Melvin. No, dijo Rin. Alguien debe cuidar al profesor, es mejor que sea su amigo, ¿no lo crees? Melvin asintió, aunque un poco deprimido. Luego, ella se volteó hacia Rodin. ¿Cómo se supone que peleemos contra el bosque si no podemos utilizar hechicería? Creo que puedo ayudarlos con eso. Melvin tomó un pequeño estuche que llevaba consigo y sacó un violín. Él empezó a tocarlo. ¿Esto es?, preguntó Rin mientras sentía como sus circuitos mágicos se activaban. Mi cuerpo está calentándose, dijo Gray mientras sus circuitos también se activaban. El sonido resuena en nuestros circuitos mágicos y los activa, dijo Ivete mientras sus circuitos se activaban también. ¡Qué agradable! ¿Usted es Melvin Waynes, el afinador legendario? Vaya, habló Karabo mientras veía como los circuitos de todos los magos se hacían tangibles. Sintonicé vuestros circuitos con el dominio del bosque, ahora podrán absorber el mana del ambiente, pero el efecto es momentáneo, durará menos de una hora, y la efectividad de vuestros circuitos será bastante menor a la habitual. Pero espero que sea útil. Muchas gracias. Pero, ¿por qué lo hace?, preguntó Gray. Yo hago lo que sea necesario para ver cosas entretenidas, contestó Melvin con una sonrisa. Así, el grupo salió del tren y vieron cómo este estaba casi completamente cubierto por las ramas del bosque. Tengan cuidado, es probable que, cuando menos lo esperemos, nos ataque. Tenemos suerte de que, a pesar de estar dentro del bosque, al estar en la cercanía del tren, su dominio no sea absoluto. ¿Qué pasaría si lo fuera?, preguntó Rin a Karabo. El bosque entero no nos dejaría ver nada. Tendríamos que mejorar nuestra vista o entraríamos en un mundo de perpetua oscuridad. El grupo se alejó un poco del tren hasta que llegaron a un árbol. Karabo lanzó una llave negra cerca del árbol, sin llegar a tocar las raíces de este, porque de hacerlo, el bosque los atacaría de inmediato.
En ese momento, la línea se reactivó y el árbol brilló con una luz blanca durante unos instantes. Buscaré las demás líneas, dijo Ivete mientras hacía un signo de paz y varios espíritus la rodeaban. Creía que tu hechicería se basaba únicamente en tu ojo místico, ¿cuándo decidiste aprender evocación espiritual?, preguntó Rin. Un magus debe probarlo todo, así que decidí darle una oportunidad. Los espíritus comenzaron a señalarle otro lugar. Vamos, dicen que el bosque está comenzando a notarnos. Pero parece estar concentrado en otra cosa más importante, debemos darnos prisa. Estaría bien encontrar 2 puntos más, sigamos, dijo Karabo mientras todos seguían a Ivete. Gris. ¿Qué ocurre, Ad? Esto es malo, además del bosque, otra cosa terrible nos está observando. Huye ahora mismo. ¿Eh? No me digas, exclamó Gray deteniéndose. ¿Qué ocurre, discípula?, dijo Ivete mientras ella y los otros 2 miembros del grupo se detuvieron. Lo siento, adelántense. ¿Por qué? Dejarte sola en este bosque mientras está nevando es una sentencia de muerte, dijo Rin. Por favor, les aseguro que les alcanzaré. ¿Qué hacemos?, preguntó Ivete. Karabo asintió. De acuerdo. Rin se quejó. Ambos son igual de tercos cuando quieren serlo. Luego, ella se mostró firme, pero preocupada por Gray. Escucha, no te alejes mucho del tren, si el bosque comienza a reaccionar, huye hasta allí. Gray asintió. Dicho esto, Gray se separó del resto del grupo. Luego, ella se volteó y, a unos metros, se encontraba Faker. Ella sonrió. Eso pudo ser lo más tonto que pudiste hacer, ¿lograste percibirme por tu cuenta?, agregar. Eid suspiró. Me imaginé que acabaríamos así. Eid tomó su forma de guadaña y Gray se preparó para enfrentar a la Servant. Por lo que veo, el excéntrico no vino esta vez. ¿Por qué atacaste a mi maestro? Porque me desagrada, tal y como dije, respondió Faker. Tiene que haber otro motivo para que lo hicieras venir. Pues intenta hacerme hablar con tu arma, así es como se entienden los guerreros. Ya te lo dije, ese no es mi estilo. Así que peleas con tu labia y no con tus puños, dijo mientras sonreía. Entonces, ¿para qué llevas esa arma? Gray miró a su guadaña. Yo no puedo doblegarme ante ti, simplemente quiero que le devuelvas la reliquia a mi maestro hablando. Ya veo, así que solo estás dispuesta a eso. Faker no solo pensó 2 veces, desenvainó su espada corta y atacó. Por otro lado, Rin, Ivete y Karabo se encontraban batallando contra las ramas y raíces de los árboles. Karabo cortaba todo lo que se acercaba con una gran y enorme rapidez para un hombre de su edad. Rin disparaba Gander con rapidez a cualquier rama o raíz que se le acercaba. Ivete, por su parte, lanzaba poderosos hechizos elementales con hechicería basada en el fuego para quemar los árboles, como, por ejemplo, el hechizo Noble Espíritu, que los magus habían intentado utilizar antes. Parece que el reactivar la línea anterior hizo que el bosque nos considerara una amenaza. Sigamos corriendo, en el momento en el que nos detengamos, acabarán con nosotros, gritó Karabo. La siguiente línea ley se encuentra a la derecha, a la 1 en punto, debajo de una roca gigante. Karabo vio la roca y lanzó la llave negra. Mientras tanto, Gray y Faker intercambiaban ataques en medio del campo nevado. Faker estaba sonriendo. Creía que en esta era ya no había guerreros, me alegra haberme encontrado con ustedes 2. Aunque siguen siendo niños, tienen potencial. ¿Potencial? ¿Quién es?, preguntó Gray. Tú y el chico. Caminan entre la vida y la muerte mientras se aferran a la primera y, a diferencia de los magus, pelean de forma directa como guerreros. El dolor del maestro tiene más valor que eso. Faker se rió. Ya veo, a ambos los motivan cosas diferentes, pero los lleva al mismo resultado. Ya sea su deseo de superación ante figuras del pasado como yo, o tu lealtad hacia tu preciado maestro. Si es así, dalo todo para demostrar lo que vales. Con el otro grupo. Son demasiadas, gritó Rin. Algo está mal, los espíritus me están diciendo que el bosque se está impacientando aún más. Rápido. Deslicémonos, gritó Karabo. Las 2 magus y Karabo se lanzaron por una colina, evitando ser empalados por las ramas de forma momentánea. En el centro de ese agujero. Ahí está la última línea ley, gritó Ivete.
Karabo tiró la última llave negra y, al igual que en los últimos dos lugares, la zona brilló antes de que el ambiente cambiara ligeramente para alejar momentáneamente al dominio de Aynash. ¿Qué es eso?, preguntó Rin. Aynash, debemos huir rápido, dijo Karabo. Pero no habíamos liberado los alrededores de su dominio. Solo hemos liberado la influencia de Aynash sobre las líneas ley de los alrededores. Eso no significa que todo el bosque deje de servirle a él, dijo Karabo mientras corría con el resto del grupo hasta el raíl. Los árboles se movieron violentamente y atacaron con el doble de furia que antes. Las raíces sacudían el piso con fuerza y la nevada caía con más fiereza. Ahí está, rápido, gritó Ivete. Pero antes de que pudieran llegar al tren, las ramas de los árboles, así como sus troncos, les rodearon creando una especie de jaula de madera bañada en sangre. Karabo intentó cortar las ramas y Ivete intentó incendiarlas, pero eran demasiado robustas y se reemplazaban las unas a las otras una vez eliminadas. El aire se está volviendo pesado, dijo Rin. ¿Planean ahogarnos antes de devorarnos?, preguntó Ivete. Varias ramas se dispararon desde todos los ángulos y Karabo intentó bloquearlas a todas, pero no pudo y varias ramas se clavaron en su cuerpo. Poco a poco, la jaula se fue cerrando y fue más difícil de ver el exterior. Tenemos que salir, rápido, gritó el enviado de la iglesia. Ivete tuvo que saltar hacia atrás para evitar ser empalada. Por un momento, ella comenzó a susurrar: voltéate. Sin embargo, todo fue callado cuando una gran cantidad de mana comenzó a reunirse en una cuchilla que Rin estaba exhibiendo. ¿Una espada de Azot?, preguntó Ivete. El flujo de mana aumentó y se convirtió en un torrente de llamas. Einascherun intensivo, gritó Rin. Un círculo mágico apareció frente a la cuchilla y las llamas se lanzaron como un gran lanzallamas contra las paredes de madera de la jaula, atravesándola y creando una enorme abertura. Vamos, gritó el miembro de la iglesia. Hace algunos minutos, en otra parte del campo nevado, tintinar, sonido metálico seco. Gray y Faker intercambiaban ataques, pero, a diferencia de Faker, Gray estaba jadeando del cansancio. Me sorprende que puedas luchar a mi nivel. No eres una chica normal, realmente eres digna de admiración. ¿El bosque?, preguntó Gray. Una luz, una enorme avalancha de nieve se acercaba hacia ambas. No es más que la ira del monstruo. Al perder su control sobre las líneas ley, su dominio ha sido perturbado. Faker se dio la vuelta y se alejó de Gray. Pero, al sentir que ésta no alejaba, ella se volvió a dar la vuelta y le preguntó: ¿qué haces? Si no huyes, morirás. Si te dejo escapar, el maestro sufrirá después. No lo permitiré. Vaya. Cancelación del límite, primer nivel. Gray dejó de sostener su guadaña, ya que Ad se transformó en un gran martillo. No te acercarás al maestro. El espíritu heroico sonrió. Bien dicho. Con este intercambio de palabras, ambas se lanzaron la una contra la otra mientras eran cubiertas por la tormenta. Mientras tanto, aún más profundo dentro del bosque, Shirou corría a toda velocidad mientras era perseguido por las ramas y raíces del bosque. Al principio no le perseguían muchas, pero, mientras más se acercaba al centro de este, más ramas y raíces se activaban para darle caza. En este momento, él había utilizado Ansus en Vorpal, cubriendo la hoja de la espada en llamas. De esta forma, Shirou intentaba alejar a cualquier rama o raíz que se le acercara. ¡Demonios! Shirou tuvo que girar a gran velocidad porque un árbol apareció de la nada. Realmente este bosque está totalmente en mi contra. De hecho, sí. Aunque, ¿qué esperabas? Estás intentando matarlo. Una voz incorpórea resonó por todo el lugar. Quien hablaba no era otro que otro de los 27 apóstoles muertos, Merem Solomon. Él y Shirou se habían encontrado hace algunos minutos y, al parecer, Merem realmente no estaba en el bosque, pero se encontraba en las cercanías, y proyectaba su voz a donde se encontraba el pelirrojo. Entonces, ¿estás aquí solo para darle de comer a tus demonios? Así es. Aunque no lo creas, la tierra de este bosque funciona bien como alimento para mis bestias demoníacas. Shirou se deslizó esquivando algunas ramas que se dirigían hacia su cabeza.
y acercarse al bosque no es demasiado peligroso como para simplemente alimentarlos. Sí, es por eso que dejo que ellos vayan y coman, mientras que yo me quedo afuera. Por cierto, Shirou-chan, ¿sabes que Ainash está muerto? Shirou-chan, creí que me odiarías. ¿Por qué? ¿Por tu relación con Altroge? Es cierto que la odio, y probablemente te mate si algún día intentas impedir que la asesine. Pero tu relación con ella atrae más mi curiosidad que otra cosa. Shirou negó con la cabeza. Sí, sé de la muerte de la primera generación. Pero, ¿qué importa eso en este momento? Nada, es solo que planeo llevarte al núcleo si me cuentas cómo murió. Raíces se alzaron desde la profundidad de la tierra. Pero Shirou logró esquivarlas justo antes de que éstas pudieran atravesarle. Después, él lanzó múltiples piedras con la runa de Zoruilo grabada en estas, e incendió las raíces para evitar que éstas le siguieran. Ya tengo una forma de guiarme. Oh sí, eso veo. Pero esa forma no te dirá cosas como que, si sigues en esa dirección, entrarás a una parte del bosque donde el aire se ha vuelto venenoso. Gira a la derecha, por cierto. ¿Qué? Gira a la derecha. Shirou siguió el consejo del apóstol y evitó que una rama le arrancara el brazo. Bien, te lo diré. Ainash fue asesinado por la princesa blanca. Pero ella dejó su cadáver cerca de un árbol chupasangre y este la absorbió. Ese es el origen del bosque. Oh, así que se trata de eso. Bien, misterio resuelto. Luego, él se rió. Lo prometido es deuda, te guiaré hasta el centro. Si sigues así, no tardarás en llegar. Gracias. Pero no creo que pueda mantener esta velocidad durante mucho tiempo. Tranquilo, hay una zona con menos árboles donde las líneas ley se liberaron momentáneamente del dominio de Ainash si sigues por este camino. Podrás aflojar el paso allí. Entiendo. De vuelta, dentro del Rail Zeppelin. En el mundo de la inconsciencia. Despierta. ¿Qué? Despierta, Waver Velvet. ¿Eh? Una versión joven de Waver abrió los ojos para encontrarse en el salón de clases del Melloi. ¿Mis clases son tan absurdas que ni siquiera puedes escucharlas? Preguntó Kainet. Él es un adulto mayor, con cabello rubio claro y ojos verdes y brillantes. Llevaba un abrigo azul marino con guantes blancos, pantalones negros y zapatos del mismo color. No es eso. En ese caso, Kainet golpeó la mesa que tenía delante. ¿Por qué quieres participar en una nueva guerra del Santo Grial? ¿Qué deseas obtener con la reliquia que me robaste? Yo quiero volver a verlo. Necio, los sirvientes son meros peones. La próxima vez que aparezca, no te recordará. Aún así quiero demostrar que el incompetente fui yo. Que Rider debió haber sido el ganador. ¿Aún piensas eso? Perdiste la reliquia, y esa sirviente no te reconoció como vasallo del rey de los conquistadores. ¿Aún así pelearás? Waver apretó sus puños. Por supuesto. Súbitamente toda la sala desapareció. Te preguntaré algo más. ¿Qué es una victoria para un magus? Alcanzar un objetivo librándose de todos los prejuicios, respondió Waver. ¿Y cuál es tu objetivo? Responde, Lorel Melloi segundo. ¿Sí? Responderé, maestro. Lo que yo deseo ahora es... Rin, Karabo y Bete habían vuelto adentro del tren y acababan de abrir la puerta del camarote donde Waver y Melvin se encontraban. Melvin se levantó de la silla. Y Gray. Nos separamos en el bosque, ella dijo que volvería por su cuenta. Melvin sonrió. Espero que traiga una historia interesante cuando vuelva. Por otro lado, de vuelta dentro del bosque de Ainash. Dentro de una cueva. Gray y Faker se encontraban adentro de esta, sentadas alrededor de una fogata. Por un momento, Gray miró a Faker. ¿Por qué me salvaste? Porque eres una guerrera, contestó la sirviente mientras observaba la fogata. ¿Eh? Los guerreros deben morir en el campo de batalla. En nuestro próximo combate, te mataré, declaró Gray. Para extrañeza de la chica, Faker sonrió. Sí, en cierta forma, te pareces a mí. ¿A qué te refieres? Tu arma se basa en el tesoro heroico de un gran héroe, ¿verdad? Y tú también eres la copia de un ideal lejano. Faker se rió. Los seres humanos nunca cambian. Luego, ella miró a Gray. Pero, incluso una copia tiene deseos y puede pelear por sí misma, somos iguales.
Yo todavía no sé qué deseo. No podrás alcanzar el máximo de tus capacidades sin saberlo. Faker le echó más madera a la fogata. Supongo que eso es lo que los separa a ti y al chico. Shiro. Faker asintió. Ambos, tú y él están relacionados con el pasado, pero de forma diferente. Él sabe claramente cuál es su objetivo, su espada. Cuando nos volvimos a ver en ese taller de los Magus, él la llamó Neocalibur. Esto sorprendió a la chica. Neocalibur. La espada de Shirou. Faker asintió. No hay que ser un sabio para saber por qué el nombre de la espada, la recreación de una espada legendaria. Supongo que tiene sentido que haya querido ser él quien venciera al espectro del rey Arthur, incluso si era una locura hacerlo por sí solo. Espectro del rey Arthur. El líder de la cacería salvaje. Faker sonrió. Es normal que los nuevos guerreros quieran superar a los antiguos. Superar a la leyenda, ese es su objetivo. Gray negó con la cabeza. No lo es, el objetivo de Shiro es crear la espada definitiva. ¿Y qué cambia eso? Superar al rey y superar a su espada, no son cosas excluyentes. Siguen el mismo camino, pero con una distancia más lejana. Luego, volvió su mirada hacia la chica. Tú deberás encontrar tu deseo, o morirás en el campo de batalla tarde o temprano. Gray bajó su mirada. Yo quiero seguir con mi maestro, aunque no quiero que se ponga en peligro. Quiero cumplir su deseo. Quiero que termine su viaje con el rey de los conquistadores para que pueda seguir adelante. Esa contradicción podría costarles la vida. Faker echó más leña a la fogata. ¿Eso es todo? ¿Eh? Te estoy preguntando, ¿qué harás cuando ambos tengan que separarse? ¿Separarnos? Faker asintió. Yo seguí a Iskandar hasta el fin de sus días, pero eso fue porque los vasallos no pueden vivir sin su rey. Pero tu maestro no es un rey, y tú no eres su vasallo. Si realmente es un buen maestro, habrá un momento en el que tenga que dejarte volar por tu cuenta. ¿Qué harás entonces? Yo separarme. No temas a la separación, enorgullécete de ella. Significa que tu maestro cree que estás lista para caminar por tu propio camino. Al igual que él quiere terminar su viaje con mi rey para poder continuar con el suyo. Mi propio camino. ¿Qué significó Iskandar para ti? Faker sonrió rememorando antiguas memorias. El rey es como el sol, su calor lo abraza todo. No había ningún otro rey igual. Decía que debíamos avanzar, incluso si nos enfermábamos. Que veríamos el final del mar, siempre nos incentivaba a dar más. No puedo describir lo resplandeciente que era. Yo era su mano derecha, eso no permitiré que lo niegue nadie. Pero, si eso es verdad, ¿por qué culpabas a Iskandar? ¿Eh? De repente, la actitud de la mujer cambió. ¿Tú qué viste? Faker utilizó su ojo místico de la compulsión, tomando el control del cuerpo de Gray. Responde. ¿Qué viste? Te vi en un sueño. Él le preguntaba si eso era lo que anhelaba. Le preguntabas por qué no se desprendía de ello. Querías una respuesta. Faker dejó de usar su ojo místico y Gray cayó al suelo jadeando. Debí percatarme, eres una sacerdotisa. Una experta en posesión. La sirvienta se levantó. Dejó de nevar, parece que el monstruo está ocupado con otra cosa. Cuando puedas moverte, márchate, antes de que recupere el control de las líneas mágicas. Fuera del bosque y de la dimensión del Rail Zeppelin. En la casa de los Fargo. Soy Merylir Fargo. Luvia y Kairi se encontraban tomando té en la casa de los Fargo. Mientras Kairi olfateaba el té, Luvia preguntó. ¿Puede hablarnos de Trisa Feyorus? Tenemos entendido que ambas estudiaron en la misma facultad, y que sus familias son filiales de la familia Animus Pere. Mary bajó su mirada. Es una antigua amiga mía. Mary tomó aire. ¿Falleció? ¿No es así? Aún no puedo creerlo. Estaba investigando unos asesinatos de hace 10 años. ¿Sabe algo sobre el móvil? Dijo el mercenario mientras bebía el té. El abandono de Olga Marie. Eso dijo Trisa. Olga Marie es la lord más joven de astromancia, ¿no es así? Luvia asintió. La última vez que la vi, fue hace un mes. Ella me dijo, hace 10 años, Lord Animus Pere investigaba la guerra del Santo Grial. El antiguo Lord Animus Pere participó en la última guerra del Santo Grial, ¿no es así? Preguntó Kairi. Mary asintió.
Él la investigaba antes de que ésta diera comienzo. Por ese tiempo, comenzaron los asesinatos. De algún modo, Lord Animus Pere consiguió información sobre el ritual. Mary tomó un sorbo de té. Yo no entendía por qué le importaba tanto al Lord un ritual menor de Oriente, por eso lo que me dijo Trisa me sorprendió. ¿Qué fue?, preguntó Luvia. Después de investigar sobre el ritual, el Lord perdió todo interés en Olga Marie, le traspasó su cresta y se preparó para participar en la guerra. Pero eso no tiene sentido. Después de investigar sobre la guerra, el Lord nos enteró que el Grial estaba corrupto. Debería ser así. Pero, aún así, decidió participar. Trisa quiso saber, ¿por qué decidió participar en ese ritual? ¿Por qué abandonó a su hija? ¿Y estaba ligado de alguna manera con los asesinatos? Trisa investigó la guerra del Santo Grial, y eso hizo que abordara al Raíl Zeppelin, concluyó Luvia. Kairi colocó una mano sobre su barbilla. Todas las víctimas tenían un ojo místico, incluyendo a Trisa. ¿Sabe algo más? El hombre sin corazón. ¿Qué?, exclamó Luvia. Alguien llamado así, investigó la guerra para Lord Animus Pere. Eso es lo que dijo ella. Luvia se levantó. Gracias, fuiste de mucha ayuda. Luvia y Kairi salieron de la mansión Fargo y se montaron en el auto. ¿Qué pasa, señorita? Estás muy seria, dijo Kairi. El hombre sin corazón, oí rumores de un magus peligroso al que las hadas le robaron el corazón, contestó Luvia. ¿Hadas? Si es quien creo que es, tiene una hermanastra en legislación. Y ella está en el tren. ¿Quieres decir que? De vuelta, dentro del tren. Melvin y Rin se encontraban en el último vagón del Raíl Zeppelin. Realmente el Raíl Zeppelin es asombroso. Mientras haya líneas espirituales, puede mantenerse contra el dominio de Ainash. No mires afuera con tanta facilidad. Recuerda que las ramas todavía están cubriendo gran parte del tren. Además, ¿por qué te encuentras tan feliz? Siento mucho lo de Gray, claro. Pero parece una chica muy resistente, dijo él con una sonrisa. Rin bajó la mirada. No es solo ella, al menos ella está cerca del tren. Esto llamó la curiosidad de Melvin. ¿A qué te refieres? Shirou, él es otro miembro del aula de El Mayori. Oh, el hijo del asesino de Magus. No es así. Rin asintió. Él fue contratado por los administradores del tren para matar a Inash. ¿En serio? Melvin puso sus manos sobre los hombros de Rin y, con una voz seria, él dijo. Si vuelve con vida, ¿cuánto crees que me cobraría por contarme lo que vivió dentro del bosque? Tú, dijo Rin mientras apretaba su puño. Barra oblicua. Barra oblicua. Ambos vieron cómo varias ramas eran cortadas rápidamente mientras alguien salía del bosque. Gray saltó desde este cortando todas las ramas que intentaban cortarla o empalarla. Abran espacio. Melvin y Rin se hicieron a un lado mientras Gray entraba rápidamente y cerraba la puerta detrás de ella. Ah, lo logramos. Lograste volver. Rin se acercó seguida por Melvin. Esto se vuelve más interesante con el paso del tiempo. Valió la pena destrozar un helicóptero. Después de tomar aire, Gray dijo, ¿cómo está el maestro? Bien, debería despertar dentro de poco. Gray suspiró. Ya veo. Te quedaste sin fuerza. Me usaste como si fuera la hoz de un jardinero. Eso es explotación. Deberías tratarme mejor. Para callar a Ad, Gray lo tomó entre sus manos y lo sacudió con fuerza. Para, Gray. Basta. Gray. De repente, la puerta del vagón se abrió. Del otro lado, estaba Adasino. Oh. Ya llegaron, reúnanse en el vestíbulo por favor. Como el encargado usual sigue durmiendo, esta vez seré yo quien haga de detective. Melvin y Rin se dirigieron al vagón vestíbulo. Gray decidió pasar primero por el camarote donde descansaba Weber. En el vagón estaban varios de los pasajeros del tren, sin embargo, la mayoría todavía estaban encerrados. Los presentes eran Carabo, Rin, Melvin, Ivete, Leandra, Rodin, Adasino, Fernando Lee, el antiguo amigo de Lord Fargo, y una niña con un cuervo. ¿Para qué nos ha reunido aquí?, preguntó Fernando. Como parte de legislación, quiero hablarles del reciente asesinato, concretamente, sobre el responsable. Bien dicho, detective, dijo Melvin mientras aplaudía desde su asiento.
Hace 10 años hubo unos asesinatos en serie similares en Londres, continuó la enviada de legislación. Disculpe, pero no recuerdo un caso así, habló la chica con el cuervo. La información fue regulada por legislación, contestó Adasino. ¿Y lo revelas tú misma?, dijo Melvin. Pero no fuimos los únicos en intervenir, la iglesia también intervino. Luego, Adasino se volteó hacia la gente de la iglesia. El encargado de investigar era usted, ¿no es así, Carabo Frampton? Así es. Si sabías algo, pudiste haberlo dicho, habló Melvin. Era confidencial, hice lo que tenía que hacer. Comprendo, Adasino comenzó a moverse por el vagón. Aunque puede ver el pasado, no pudo observar los crímenes. Y Trisa no pudo protegerse pese a poder ver el futuro. Ya veo, no pudieron ver los crímenes ni en el pasado ni en el futuro, dijo Yvette. Por lo tanto, la respuesta está clara. Es simple, la escena del crimen era otra. Yvette aplaudió con sus manos. Claro, tiene sentido. Pese a poseer ojos místicos, la visión del presente y el futuro solo afecta al tiempo, para usarlo efectivamente, deben estar presentes en la escena. ¿Está diciendo que no la asesinaron en su camarote?, preguntó Rin. Entonces, ¿quién mató a Trisa?, preguntó Melvin. Adasino sonrió. Demos la bienvenida a una nueva testigo. Dicho esto, Mary entró al vagón llevando el recipiente de la cabeza de Trisa. Ella estaba siendo acompañada por Altroge con Foro en su hombro. Mary se detuvo delante de Adasino y ella retiró la tapa de la caja. ¿Qué significa esto?, preguntó Carabo. Escondió su cabeza usando un bolsillo de números imaginarios, respondió Adasino. Quien la escondió fue la propia Trisa. Escondió su propia cabeza. Debió ver que la decapitarían en el futuro y creó un bolsillo en el lugar donde caería su cabeza. La clave es que, dentro de ese bolsillo, el tiempo se detiene, por eso su cabeza estaba viva cuando la sacamos. ¿Estaba viva? La enviada de legislación asintió. ¿Qué creen que dijo con su último aliento? Fue solo una cosa. Carabo. ¿Qué? Adasino ajustó sus lentes. Su ojo místico le permite medir el pasado, ¿cierto? Carabo se llevó las manos a su rostro luciendo preocupado. ¿Medir el pasado?, preguntó Melvin. Sirve para ver el pasado, el ojo reconoce algo que ocurrió, contestó Yvette. Pero ver el pasado no te permite matar a nadie. ¿Qué? Sí, bueno, Yvette no sabía cómo contestar. Entre los ojos más poderosos, hay algunos capaces de reflejar algo en la realidad. Como el ojo místico de la percepción de la muerte, por ejemplo. ¿Ese ojo legendario?, preguntó Yvette. Pero sería de rango arcoíris o enjollado. Adasino sonrió. Si los rumores son ciertos, sí. Luego se volteó hacia Carabo. Pero su ojo místico es similar. Adasino agarró una manzana de una mesa, sacó un cuchillo y cortó el aire, dejando el corte grabado en el lugar, luego pasó la manzana por el lugar y ésta se dividió. Graba el corte y lo deja en un sitio, luego, basta con que el poseedor del ojo lo observe, y el corte se reproduce tal y como quedó grabado. Entiendo, dijo Fernando. Adasino apuntó su cuchillo contra el agente de la iglesia. ¿No fue usted, Carabo? Carabo se tapó la boca con un brazo. ¿Me acusa a mí? Ella deslizó el cuchillo sobre la manzana. Su plan contaba con que el tren se moviera sobre unos rieles fijos. Si cortaba en el vacío, en el vagón delantero, su visión en el pasado le permitiría saber dónde estaban los asientos. Adasino cortó la manzana. Cuando se encontró el cuerpo, el tren se había detenido y usted estaba afuera, solo tenía que mirar por la ventana. El lugar sería arrastrado al pasado y el corte se reproduciría, llevándose la cabeza de Trisa Fellowes. ¿Los asesinatos de hace 10 años también?, preguntó Melvin. Dudo que haya otra persona con un ojo místico tan específico, dijo Yvette. Con que el responsable trabajó en la investigación, dijo Fernando. Esperen. Yo no. Intentó objetar Carabo. No afirmaré que usted sea el culpable. Pero es razón suficiente para tomar medidas. Esperen. Adasino volteó su mirada hacia el origen de la voz y sonrió al ver a Laurel Mello y despierto acompañado por Gray. Vaya, al fin despiertas, Laurel Mello y segundo. A ver, exclamó Melvin. No esperaba que tú también vinieras, Melvin.
Es natural acudir corriendo cuando un amigo corre peligro, sonrió el afinador. No necesito tu ayuda. Weaver caminó hacia el resto del grupo. Miss Adasino, tu deducción me plantea algunas dudas. Ella guardó su cuchillo. ¿Nos deleitarás con una de tus brillantes deducciones? A la tuya le falta el móvil. El famoso, we don't eat. Sí, no existe un crimen sin móvil. Adasino miró la manzana. Si tan importante es que haya un motivo, es posible que su ojo místico lo hiciera compararse con el asesino. ¿Qué? Al observar los asesinatos de hace 10 años, su ego empezó a mezclarse con el del asesino. Si perdió el control de su ojo místico, no es impensable. ¿Lo dices en serio? ¿Qué diferencia hay entre decirlo en serio o bromeando? Somos magos. Ese es el escenario que te imaginas. Pero, ¿de verdad el ojo místico de Karabo es capaz de algo así? ¿Qué quieres decir? ¿Quién demostró que tiene la habilidad de transportar al presente lo que grabó en el pasado? Adasino entrecerró sus ojos. ¿Insinúas que es solo una teoría mía? No puede llamarse deducción, ni prueba sustancial, es una ilusión. ¿Piensas juzgarlo basándote solo en eso? No te preocupes por eso, basta con que el Raíl Zeppelin tase su ojo místico. Sí, eso sería posible. Todos los presentes dirigieron su mirada hacia donde provenía la voz. Esto incluyó al Trouge que, desde que entró en el vagón, poco o nada le había prestado atención al asunto y se mantenía mirando al bosque. Es posible proyectar un corte del pasado en el presente, habló la emanación de Rita. Leandra se levantó de su asiento. Se las presento, esta es la gerente en funciones. Es la hora, así que vine a recoger los ojos místicos para la subasta. ¿Ya es la hora?, preguntó Karabo. Deberían haberles avisado que realizaríamos la subasta a mediodía antes para calmar a los pasajeros, habló la emanación. ¿Pensabas dejar que el Raíl Zeppelin respaldara tu teoría?, preguntó Weaver. Adasino sonrió. Correcto. Espere. Todavía no hará. La emanación metió sus dedos en las cuencas de los ojos de Karabo y los tomó con sus propias manos. El dolor fue tan grande que la gente de la iglesia se desmayó. Gerente en funciones, dijo Leandra mientras le acercaba un envase de vidrio. La gerente dejó los ojos místicos en el envase y estos se quedaron flotando dentro de este. Después, ella desapareció. Magnífico. No llegan a arcoíris, pero sí enjollado, sin duda. Entonces, ¿es cierto?, preguntó Rim. Puede hacer aparecer un vestigio del pasado como si fuera espuma, el ojo místico transitorio. Adasino aplaudió con sus manos. Lamento haberles robado su valioso tiempo. Por favor, sigan esperando la última subasta. Dicho esto, todos se retiraron del vestíbulo. Melvin, Gray, Weaver y Karabo se encontraban en el mismo camarote. ¿Tenías que seguirme?, preguntó Weaver. Por supuesto. Somos amigos del alma. No seas frío conmigo o lloraré, dijo Melvin mientras imitaba como si estuviera llorando. O toseré sangre. Weaver suspiró. ¿Cree que Karabo mató a Trisa, maestro? Weaver negó con la cabeza. Hay una gran brecha entre posibilidad y la realidad. Karabo se encontraba sentado en el piso, él despertó e, instintivamente, se tocó los ojos que estaban cubiertos por una venda, luego, sintió algo en su pierna, él dirigió su mano hacia esto y descubrió que se trataba de un grillete. Lo siento, teníamos que inmovilizarlo, dijo Loren Melloy. Lo entiendo, contestó el agente de la iglesia. ¿Realmente estuvo involucrado en los asesinatos de hace 10 años? No lo sé. Karabo se tocó la frente con una mano. Olvidé que estaba relacionado con ellos hasta hace un año. Es un efecto del ojo místico. Podía ver el pasado, quisiera o no, ya sea que tuviera los ojos abiertos o cerrados, los recuerdos vienen hacia mí como una luz inevitable y, al mismo tiempo, destruyen mis propios recuerdos. Así es como funciona ese ojo. En otras palabras, no podía controlarlo. Así es. Si lo tuviera ahora, Karabo se tocó la venda como si todavía pudiera sentir los ojos místicos, sus manos le temblaban. Tal vez habría revelado la verdad. Entonces, si los compramos en la subasta, dijo Gray. Podrían ser de utilidad. Pero no puedo permitírmelo. ¿Con qué hay que comprarlos?, habló Melvin. Melvin.
Probablemente sea el más caro, así que no aseguro nada. Melvin se levantó y puso una de sus manos en uno de los hombros de Weaver. Pero puedo intentar conseguirlos, siempre que yo gane algo de diversión. ¿Qué me dices, Weaver? Weaver apartó la mano de su hombro. No le venderé mi alma al diablo. Melvin se encogió de hombros. Lástima. No hay nada que haga más emocionante el caso. Por cierto, cuando me encontré con Trisa, Gray bajó la mirada avergonzada. Ella llevaba un amuleto indecente. ¿Qué? Weaver le preguntó sorprendido a Gray. Repite eso. ¿Qué viste? Eran un hombre y una mujer entrelazados. Gritó la sepulturera avergonzada. No tiene nada de raro que lo tuviera. Yo también me preparé para defenderme. Pero no encontramos nada parecido en la escena, y no era un cancelador de ojos místicos fehaciente. Eso significa que tiene otro uso. Maestro, esto no es una deducción. Pero, si mi imaginación se acerca a la realidad, el culpable es mi enemigo. Yo resolveré este caso. Bien. La lucha de un maestro detective para descubrir a un misterioso asesino y, al mismo tiempo, por otro lado, la lucha de su estudiante para derrotar a un bosque asesino, realmente valió la pena haber destruido un helicóptero. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Melvin? Melvin lo miró extrañado. ¿No te has dado cuenta, Weaver? Estamos dentro del bosque predador. Weaver asintió. Lo sé, Gray me informó sobre esto. Tengo entendido que los administradores del tren están trabajando en una forma para liberarnos. Melvin asintió. Sí, ellos contrataron a tu estudiante como era Ozzy. Shirou. Ellos lo contrataron para asesinar al apóstol muerto que controla al bosque. ¿Qué? Weaver se volteó hacia Gray. Es cierto. Gray bajó la mirada, pero asintió. Sí, él se marchó temprano en la mañana. Hey, Weaver, ¿a dónde vas? Preguntó Melvin. Tengo que hablar con esa chica. Por otro lado, dentro del bosque. Ya casi llegas, Shirou-chan. El trono de Ainash está más adelante. ¿Trono? Preguntó el chico jadeando. Es como se le llama al centro del bosque, ya que la gente creía que Ainash estaba con vida, creían que tenía su trono en el centro del bosque. Ya veo. ¡Cuidado! Las ramas de los árboles se lanzaron hacia Shirou, él proyectó a Ascalón. Esta era una espada peculiar, pues su poder no proviene de la capacidad de derrotar a los enemigos, sino de la capacidad de defenderse de todo daño. Sin embargo, al revertir su poder protector, se convierte en una espada que atraviesa cualquier tipo de armadura. Ascalón. Al sentir que su portador estaba a punto de ser atacado por un poder maligno, Ascalón revirtió su poder protector destruyendo todos los árboles que se encontraban al frente. Oh, Ascalón. Puedes copiar espadas legendarias, Shirou-chan. Algo así. Ascalón abrió un camino para que Shirou pudiera llegar hasta el centro del bosque. Por cierto, Shirou-chan, esa es Vorpal, ¿no es así? ¿Se la robaste a Louvre? La tomé después de derrotar a sus hijos. Merem se rió. Primero matas a sus hijos, luego le robas sus tesoros. Si no estuviera tan débil, probablemente intentaría tomar tu cabeza. ¿No te molesta? Para nada, detesté la idea de los trillizos desde un principio. ¿Trillizos? Merem sonó disgustado. Louvre solo tenía un poder similar a uno de los 27 cuando estaba al lado de sus hijos, sin ellos, es realmente débil. Además, perdió a gran parte de su prole en el asalto a Atlas. ¿Asalto a Atlas? Sí. Él se coordinó con Tatari para que el director del instituto estuviera fuera durante su ataque, de modo que lo tuvo más fácil para atacar a Atlas mientras estuvo sin este. Aunque los números de sus ghouls y muertos disminuyeron en gran medida, los rumores dicen que logró robar una de las armas selladas dentro de Atlas. Sin embargo, por alguna razón, no presume mucho de esta, así que tal vez sea solo un rumor. ¿Quién es Tatari? Oh, ¿no lo sabes? Tatari es un fenómeno creado por Altroge hace cientos de años, ahora ocupa el puesto del 13º apóstol muerto. Ya veo, Shirou no tuvo mucho tiempo para procesar la información que acababa de recibir, pues él terminó de atravesar el camino y llegó al núcleo del bosque. Después de que terminó el sendero, el chico llegó a un gran claro. Eso es. Sí, el trono de Ainash.
Últimamente el bosque se ha mantenido activo durante mucho más tiempo, tal vez haya comenzado a tener dificultades para alimentarse. Un enorme árbol totalmente negruzco que exhalaba sangre como si fuera savia se encontraba en medio del claro. Este tenía el tamaño de un edificio de 6 o 7 pisos, su forma era retorcida y alargada, no tenía hojas en sus ramas y una única fruta rojiza colgaba desde su rama más alta, cuando Shirou dio un paso dentro del claro. El árbol rugió como una bestia, su tronco se separó en dos mostrando una enorme boca circular, esta estaba adornada por incontables colmillos que la hacían parecer una gran trituradora y, dentro de esta, se podía apreciar una gran esfera roja que latía como si fuera un corazón. Bueno, lo malo, es más grande de lo que creí. Lo bueno, si lo calcino a él, acabaré con el bosque entero. Shirou se preparó para enfrentar al árbol chupasangre original del bosque, con Vorpal en una mano y Ascalón en la otra. Él no pensaba desenvainar su as bajo la manga hasta que estuviera seguro de saber cómo atacaba este enemigo. Con todo preparado, la verdadera lucha dio comienzo. Nota de autor. Bien, este capítulo lo iba a subir mañana. Pero, a riesgo de quedarme sin internet por una tormenta que viene, lo subiré hoy. Este debería ser el penúltimo capítulo del arco del Rail Zeppelin, el siguiente debería de ser la conclusión, después probablemente haya un capítulo intermedio antes de que empiece el arco Einsbern, el motivo por el cual se inició el viaje, pero no el que lo terminará. Por cierto, si quieren saber más o menos cómo es Neocalibur, es como la Red Queen de Nero, pero con la punta diagonal, los adornos dorados, y la empuñadura agarra la hoja por el medio y no por la parte de arriba, además del guardamanos. Está entre ser una espada bastarda y una katana, básicamente. Probablemente ponga una imagen de la Red Queen en el perfil, no es exactamente igual, pero es algo así. Dicho esto, ahora las preguntas. Camilo Navas. Algo así, pero con las desventajas usuales y ciertos límites. SG. Ok, en orden. 1. Sí y no, técnicamente los sirvientes son reconocidos por Gaia como contradicciones que deben de eliminarse. Por ende, incluso si consiguen un cuerpo real, todavía Gaia los considera como no vivos y necesitan de una fuente constante de mana para no ser borrados, como es el caso de Gil después de la Cuarta Guerra. Además, en el caso de que Touko lograra traspasar el alma de un Servant a una marioneta, sería una copia inferior en comparación con el original, además de que el alma misma eventualmente comenzará a pudrirse con el paso del tiempo. La única forma de hacerlo de manera efectiva es a través de la tercera magia y, aún así, en el caso de los Servant, todavía serían vistos como no vivos por Gaia y esta intentaría borrarlos. 2. Bueno, esta no tiene una respuesta exacta, o la menos yo no la tengo. Se dice que la guerra comienza 70 años después de la Tercera Guerra, esta ocurrió en la década de los 60, por ende, la guerra debió ocurrir en algún punto entre 2000 y 2010, Fate inicia en 2004 Yo-Yo Ataraxia 6 meses después. Probablemente ambas, Fate y Yo-Yo, sucedan en el mismo año, ya que, si mal no recuerdo, Fate inicia en invierno, los primeros 3 meses del año. Si consideramos que Flat no se ve muy diferente de su aparición en Case Files, significa que no ha pasado mucho. Case Files también ocurre cerca de 2004 incluso creo que después del Rail Zeppelin ya es 2004, por lo que, no pudo haber pasado mucho hasta que Flat participó. Lo más que podría decirte es que entre 2005 y 2006, o finales de 2004. En cuanto a lo de Ayaka, bueno, de la otra Ayaka lo único que sabemos es que comparte el nombre y la apariencia, al menos hasta cierto punto, con la verdadera Ayaka. Más allá de eso, no sabemos nada de su relación. Es posible que tome el concepto de dos Ayakas, pero probablemente esta no será la misma que vemos en Fate/Stange. 3. Verás, la clase ruler es un medio de defensa del Grial en caso de que note que algo sobrepasa o traspasa su autoridad y que pueda poner en peligro el concepto de la guerra del Santo Grial, como puede ser Angra. Por eso el Grial invocó a un Servant de clase ruler, para evitar lo que eventualmente terminó pasando. Lo que Kiritsugu infirió fue que, ya sea por la propia corrupción o por una falla en el sistema, el Servant invocado fue una aberración. Pero no en el sentido de estar corrupto, sino en el sentido de que era un Servant que no cumplía con los requisitos de clase para ser ruler.
Amakusa no puede ser ruler en circunstancias normales porque él sí desea usar el Santo Grial, y el principal requisito para la clase ruler es no tener interés en usar el Grial. 4. Probablemente sí. 5. Si quiere un código místico con alguna magia en específico, deberá él implementarla en ese código místico, o, en caso de no poder hacerlo, deberá pedirle a alguien que lo ayude, como con Rin y la espada enjollada, de otra manera es imposible. En cuanto a lo de los orígenes, la cosa cambia, ya que se podría usar el mismo método mediante el cual se crearon las balas del origen para crear códigos místicos con el origen de ese mago. 6. No, Kanzo y Bakuya son réplicas de tesoros heroicos, de hecho, las originales poseen un potencial absurdamente grande como armas antimonstruos, mientras que las réplicas solo mejoran los atributos antimágicos y antifísicos del usuario, y su propio rango a medida que se proyectan más espadas. También son útiles para rituales ceremoniales y de adivinación, supuestamente. Según Nasu, las originales podrían derrotar a Gorgon o al monstruo convocado por Gilles de un solo golpe. Y Shirou/Archer pueden proyectar varios tesoros heroicos del mismo tipo, solo que la mayoría cuesta una absurda cantidad de mana, mientras Kanzo y Bakuya no cuestan casi nada, es por eso que proyectan varias sin ningún problema. Discrete Matt. Pido disculpas por mi mal inglés, pero hace mucho que no lo practico. Me alegra que te guste la historia, aunque sea un fastidio tener que leerla traducida. La histeria colectiva es tanto un fenómeno mágico, como una reacción natural, en el futuro explicaré por qué. En el Nasuverso hay 3 escenarios apocalípticos. Fate/extra, Fate Prismilia, el mundo de Miyu, y Notas. En lo que parece Neo Calibur, la espada es como la reina roja Nero de MC, pero con una punta diagonal y no curva. Sebastián Grimol. Me alegra que te guste el fic, probablemente empiece a poner los fics que me gustan en mi perfil, así que ahí estarán los que me han gustado, aunque primero tengo que actualizarlo, o crearlo, mejor dicho. Sin más que decir, agradezco vuestros comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo, nos vemos en el siguiente.